Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y como siempre un placer estar en compañía aquí de todos mis colaboradores en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Nos pueden ver por Telemedellín a las 9 de la noche. Estamos repitiendo nuestro programa por este canal. Así que síganos en todas nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas, en el www, importantísimo. Bastante noticia la que estamos colocando en nuestro portal. Gracias, como siempre, por seguirnos, por acompañarnos y demos inicio porque una semana que termina bastante, pero con bastantes movimientos en política, en orden público, hasta en accidentes. Otra vez fallece una persona en Guatapé, un accidente en Santa Marta, tantas cosas que están ocurriendo. Don José Gil, ¿cómo me le va? Don José Alarcón. Nacho. Bien. Muy bien, Nacho. Gracias a Dios. Nacho. Doña María Andrea. Bien, Nacho, buenas tardes. Doña Andrea y don Duber. Lamentable lo que está pasando pues por estos días. ¿Qué fue toda esa historia de los policías, hombre, Duber, como para hacer un recuento aquí de lo que ocurrió el fin de semana rápidamente? Nacho, sí, mire, pues lo más nuevo es que la Procuraduría pidió, pues en las últimas horas, investigar al ministro del Interior, Alfonso Prada, precisamente por unas declaraciones que entregó a algunos medios de comunicación tras el suceso que se presentó allí, pues, en el Caguán, donde se fueron secuestrados, como dice el retenidos en un cerco humanitario, 79 policías y 6 empleados de una petrolera. De allí, pues, hay que notar, Nacho, que también en esta situación murió un uniformado de la Fuerza Pública y un campesino, pero la Procuradora de la Nación, Margarita Cabello, pues, precisó que esta situación se pudo haber evitado y por eso se está llamando precisamente al ministro para preguntarle qué hizo precisamente para evitar una situación que se pudo evitar y una situación, Nacho, también que ha sido bastante criticada por la oposición porque él dice un cerco humanitario, pero por ejemplo María Fernanda Cabal dice que no, que Prada pues está insultando a los colombianos precisamente al referirse a esta situación como un cerco humanitario, porque lo que dice es que se estaba evitando allí que tanto los uniformados como los integrantes de esta empresa pues sufrieran peores condiciones, pese a que ya hubo un uniformado muerto. Pero mire, Nacho, lo que dice la Procuradora General. Sobre el cerco humanitario, nosotros dispusimos apertura contra el ministro Prada y se estudia la vinculación de otros servidores públicos por los hechos ocurridos en el Caguán. El ministro habla de cerco humanitario. Nosotros aperturamos para determinar qué fue lo que ocurrió allí y aperturamos también para mirar qué tanta responsabilidad tiene el Ministerio del Interior, el ministro o la viceministra de Diálogo Social frente a las advertencias que desde el mes de febrero hizo la Procuraduría para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el Caguán. De hecho, vi por ahí algunos comentarios de uno de estos policías diciendo que el ejército los había abandonado completamente de cuenta de hecho, órdenes Nacho, del gobierno. Ese día se conocieron muchos audios donde ellos piden refuerzos y los refuerzos nunca llegan. Usted tiene para complementar, Andrea. Las dos cosas. Mire, la primera, respecto a lo que usted está diciendo, ese testimonio que se daba fe de que había una estación del ejército a escasos metros y que a pesar de que se había hecho la petición de sus refuerzos, ellos no los atendieron y cuestionaban mucho si esa orden, como usted lo decía, venía desde el presidente. Esperen que su micrófono está fallando. Por favor, pásenme en el micrófono. Vea, Nacho, si quiere. Vaya mientras le van entregando el micrófono. Nada menos al respecto, José, el pasado viernes nos hablaba de que estábamos viviendo un déjà vu. Y sabe, Nacho, estamos viviendo un déjà vu. Estamos viviendo un déjà vu en varios temas, los peores temas, o mejor, los temas, algunos de los más controversiales que hemos tenido en los últimos años, en otros gobiernos, resulta que ahora se están repitiendo en este gobierno. Caso San Vicente del Caguán, caso el aparente vínculo o ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña del presidente Petro. Entonces eso nos hace recordar el proceso 8000. Y si usted empieza a mirar, en estos tan solo 7 meses se están repitiendo algunas de las malas prácticas por las que se supone no votaron los electores, porque los electores votaron por un cambio. Desafortunadamente ese cambio no se ha dado en todos los aspectos y en algunos
se está repitiendo la historia del pasado. Nacho, y la es el tema semana de la más fuerza crítica pública. para el presidente en todo el sentido, o sea, crítica absoluta. ¿Qué me dice usted? Nacho, que es bastante grave y bastante delicado el tema de la fuerza pública, sometidos, humillados, secuestrados, Sí, no. retenidos. Y el acompañamiento. Es el Estado. ¿Cómo lo someten de esa manera? Y lo decíamos justamente el viernes, Nacho, siempre se criticó en otros gobiernos la presencia del Estado. E incluso cuando el presidente era senador decía, ¿dónde está la presencia del Estado? Hoy yo quiero preguntarle al presidente, ¿dónde está la presencia del Estado con lo que está pasando en el Caguán? Yo Bueno, sí bien quisiera complejo. saber. Vámonos para otro. A ver si aquí entra, esperemos que se siente aquí doña Andrea Sierra. Y ahora sí, por favor, su informe. Nacho, mire, fueron 72 los miembros de la Fuerza Pública que habían sido retenidos. Fueron 6 personas que hacían parte de la empresa petrolera que estuvieron en ese momento de retención. Se había hablado de un secuestro y fueron las palabras que se utilizaron. Los captores utilizaron agresiones verbales a quienes tenían retenidos. Mire, la palabra cerco humanitario se dio a conocer en un video en el que el ministro del Interior, Alfonso Prada, estaba reunido con quienes eran los captores de estas personas, y esto fue exactamente lo que él estaba hablando, y por este video puntualmente, y esas palabras cerco humanitario, es que la Procuraduría inicia la investigación. Cerco humanitario. Nosotros acabamos de firmar un documento con el ministro de Defensa, acompañado por Naciones Unidas, por la Defensoría del Pueblo, por la Iglesia Católica. Acabamos de firmar por... Bien complejo todo esto. Sí, señor. Y se sigue enredando la cosa. Hábleme del pacto de la picota, porque entonces el hermano de Petro, bastante enredado y muy comprometido, así como su hijo, Nacho. quien ya sale hoy con trinos a decir, ya los que me querían y a los que les ayudé ya no me quieren ayudar. El hombre está absolutamente comprometido de cuenta de su ex señora. Mire, empecemos por el hermano. Pacto de la picota, él dice que es un tema que ya quedó solucionado. Y digo que él dice porque el día de hoy se conoció un comunicado que le emitió a la opinión pública en el que deja claros varios aspectos. Y el primero de ellos es que el presidente Gustavo Petro, voy a abrir comillas y le voy a pedir a los compañeros del máster que miremos ese comunicado, él le dice muy puntualmente que los están utilizando. Mire, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final. Dice en medio de su comunicado. También asegura que ya quedó claro lo del pacto de la picota, que era simplemente unas reuniones que en el marco del trabajo para la paz que él viene haciendo desde hace muchos años, pues también estaba incluido eso. Pero es que ahora ya le está saliendo la oficina de abogados, que se estuvo diciendo que existía un grupo de abogados que cobraban dineros para que pudieran acceder a la paz total que estaba ofreciendo el presidente Gustavo Petro. Y es de donde viene la expresión ahora, los narcodineros que están permeando esa elección del presidente Gustavo Petro. Él al final del comunicado también dice que está trabajando acá. Sin duda, trabajar en función de la paz toca aristas complejas que tarde o temprano dejan consecuencias y efectos que la sociedad interpreta de una u otra manera. Es bien complejo lo que está sucediendo por parte del hermano. Ahora, usted hablaba un poquito de lo que estaba pasando con el hijo del presidente Gustavo Petro, que aunque se está enmascarando o se está llevando de una forma como si esto fuera un lío de faldas, la verdad no deja de ser que se está viendo involucrado en un escándalo de tamaño gigante, esos dineros que pueden venir de los narcos, tanto a su hijo, diputado actual del Valle del Cauca, como a toda la campaña del presidente Gustavo Petro. Ahora lo que se está cuestionando, y se le recordó un video que había hecho antes de que su papá ganara, era que le había dicho, Nacho, muy puntual: si mi padre, Gustavo Petro, llega a ganar la presidencia, yo renuncio a la política, renuncio a todo y me dedico a mi vida personal. Hoy vemos que esa vida personal le está pasando una cuenta de cobro y está empañando la gestión de su padre. Y parece ser, José, que todo se va a repetir entonces. Todo pasó a mis espaldas. Todo pasó a mis espaldas, Nacho. Sí, Va todo a ser la allá va tendencia. todo. Problema de atrás. Porque miren, ahí le salió lo de la ministra de Deportes. Firmó una 23 mil millones de pesos a las 12 de la noche. Todo fue a mis espaldas. O sea, está enrarecido el ambiente. Nacho, mire, es que en pocos días hemos recordado, yo por lo menos he recordado, episodios amargos de los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe, Santos. Y con la reforma a la salud nos quieren llevar a recordar el episodio del gobierno Gaviria, lo que teníamos en el gobierno. Entonces, obvio, en todos esos gobiernos ha habido cosas buenas, cosas malas. Pero los episodios amargos de todos esos gobiernos, en tan solo pocos días los hemos recordado durante este periodo. Usted dice que es una compilación de todos estos años. De episodios que lo llevan a uno a recordar. Es un múltiple déjà vu, para utilizar el término de José José Luis. Alarcón.
Parece ser que el país no anda como bastante complejo, pues si ya se anuncia paro de motociclistas, los taxistas en Bogotá alborotados, qué pasó en el Bajo Cauca antioqueño, que al gobernador le tocó ir a hacer una caravana que no tiene, lo vi tumbando unos árboles imponentes, gigantes, lo más de bonitos, tumbándolo en la carretera, esto se volvió una fiesta. Secuestremos policías, secuestremos al que nos dé la gana, hagamos lo que queramos en las vías, pues si esa es la paz total. Perdóneme, presidente, pero ahí hace falta un poco más de temple. Nacho, mire, es una situación que se está viviendo allí en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño, desde el pasado 2 de marzo. ¿Por qué se empezó a vivir esta situación? Porque iniciaron nuevamente los operativos en contra de la minería ilegal y algunos cultivos ilícitos. Debido a esto, pues hay unos manifestantes que dice el gobernador de Antioquia que no son tan manifestantes porque son miembros integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia que se están haciendo pasar por manifestantes que tienen bloqueadas buena parte de las vías, incluso el ejército pues ya ha desbloqueado muchas de ellas, pero están atentando allí contra la labor humanitaria, también contra el tema de la salud, porque han impedido que muchas de las ambulancias que tienen enfermos pues transiten por esta zona del departamento. El gobernador entregó hace algunos minutos unas declaraciones donde fue muy enfático y le pedía a la fuerza pública por favor garantizar el bienestar de los ciudadanos de bien. Decía que allí opera el ELN, el Clan del Golfo, algunas disidencias, pero que todo lo que sucediera iba a señalar, iba a ser responsable a los miembros de las autodefensas gaitanistas, que son quienes integraron allí este comité que viene tumbando árboles, bloqueando vías, sembrando más droga y también con el tema de la minería ilegal. Y hablando de minería, ¿hay paro minero? Nacho, sí, están ellos en paro, precisamente es una combinación. Porque les mandaron a quemar una maquinaria amarilla este fin de semana, entonces Sí, ellos dicen pues que no más. Sí, porque eso es una combinación de todo, Nacho, porque hay mucho minero ancestral que está haciendo las cosas bien, pero es que también muchos de los que están haciendo las cosas mal se camuflan dentro de esos mineros ancestrales. Entonces, los mineros han anunciado un paro precisamente por esta situación. El gobierno realmente se le está saliendo de las manos esta zona del departamento. En este momento están allá precisamente evaluando la situación. Y Nacho, durante el fin de semana hay que notar también, se realizaron varios corredores humanitarios, esos sí son corredores humanitarios, y caravanas, porque incluso se está viviendo ya desabastecimiento de alimentos. Complejo. Le han sacado una cantidad de trinos recordándoselos a Petro cuando los escribía acerca de Uribe y sus hijos, acerca del otro y con esto. Todas esas situaciones que él criticó tan duramente cuando estaba en la oposición. De la exviceministra, de la exvicepresidenta también. O sea, Petro arrasó con todo y ahora se le vino el mundo encima y ahora no me critique. ¿Te acuerdas lo que decían de las masacres, Nacho? Cuando cambiaron el título de las masacres por asesinatos colectivos. Ahora, ¿cómo es que se llaman los secuestros? Cercos humanitarios. Que fue la expresión que él utilizó en esa reunión. Una cosa es ser oposición, otra cosa es ser gobierno, y aquí se les olvida eso. Nacho, y hay que tener en cuenta que por lo menos en el caso del presidente Uribe, durante su periodo, aunque se presentaron algunos episodios controversiales, los hijos del expresidente Uribe nunca han hecho política. Obviamente han sido personas que han estado en el sector privado. Completamente. Entonces, lo de ahora es mucho peor. Y el presidente Petro, Nacho, está demostrando en palabras. Veía al presidente Petro este fin de semana y recordaba unas palabras de Gilberto Tobón Sanín. Usted recuerda cuando él habla del alpinista. Sí. Demuestra claramente el presidente que es todo un alpinista. Se están cayendo los de abajo. Corta la soga. Corta la soga y caen el hijo, el hermano y los que tengan que caer. Pero ¿sabe qué es bien particular, Nacho? ¿Por qué, si esta situación al parecer se conocía incluso desde hace muchas semanas antes, solo hasta la semana anterior el presidente Gustavo Petro sale a hacer el anuncio a pedirle a la Fiscalía que investigue esta situación? O sea, cuando él se entera que revista semana ya tiene todas las pruebas, buena parte de las pruebas y el articulado para salir con la denuncia, solo hasta ese momento le pide a la Fiscalía que salga a hacer la investigación. Se le están dando el panorama, vamos a ver qué salen, y por ahí dicen que van a salir más comunicados y más investigaciones en el transcurso de esta semana. Pero Nacho, es que son 7 meses, muy poco tiempo. Sí. Vamos a ajustar 7 meses mañana. Muy poco tiempo para tanto. Pero aguantó Samper, no va a aguantar Petro. Ah, no, eso es claro. No, y lo de Samper fue prácticamente al otro día. Sí, Samper,
El collar de Antes de perros, posesionarse. Sí, eso es cierto. Bueno, vámonos a la política local. Cierre de vías, tenían que ir al consejo y no pudieron entrar. Por otro lado, unas vallas con unos billetes, mejor, muchas cosas que se está moviendo doña María Andrea. Y esta semana va a haber buen revuelo político. Una de las candidatas esta semana dará mucho de qué hablar. Usted nos adelanta esa parte, Nacho. Mire, Sí, señora. Todavía no me estoy autorizado, pero sé que el próximo miércoles, ¿cuándo es el Día de la Mujer? el miércoles. El miércoles. El 8. El 8. De pronto vamos a tener noticias ahí judiciales interesantes. Nacho, generalmente los lanzamientos de campaña, los aspirantes a una gobernación o a una alcaldía lo hacen en un espacio cerrado, ponen un escenario, llaman a las personas, a veces hay bandas musicales y también reparten alimentos. En esta ocasión, Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín, del alcalde Daniel Quintero, y quien ahora ya hace oficial su aspiración para ser gobernador de Antioquia por ahora el partido Independientes, pues ayer hizo este lanzamiento o esta oficialización a través de una carrera. Hay que decir algo, y usted ya lo adelantaba, y es que muchas personas se incomodaron porque ayer había sesión allí en el centro administrativo La Alpujarra, y el concejal Daniel Duque, por ejemplo, se quejó de que, dado la logística que había en el evento, pues que unas personas a discreción estaban dejando pasar y otras no dejaban pasar. Esto tiene que ver, Nacho, con pues, precisamente este evento que fue una carrera atlética, y Esteban Restrepo lo que manifiesta es que él estaba amparado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, donde permite hacer las manifestaciones. Que esto era una manifestación a partir de una carrera. Uno se puede manifestar caminando, montando bicicleta, corriendo y demás, pero entonces Daniel Duque, el concejal de Medellín del Partido Verde, dijo: pues esto es un irrespeto, se tomó las vías, no hubo logística, llegamos tarde a nuestra sesión del Consejo de Medellín, muchos jóvenes querían llegar también a debatir a esta sesión, y esta fue la manera como le respondió Esteban Restrepo a Daniel Duque. Lo que pasa es que hay que enseñarle al concejal Daniel Duque que la Constitución permite que se hagan manifestaciones políticas, así como él las ha hecho muchas veces en sus candidaturas, y resulta que él no es capaz de bajarse y caminar 20 métricos que hay ahí desde la Alpuja, desde el Rompoy, de San Juan hasta la Alpujarra, lo tiene que entrar casi que cargado hasta la curul. Hay como una confusión entre una competencia atlética y una manifestación. Y Lo que pasa es que, entonces claro, una carrera atlética ahí es- requiere Una cosa es una de otras... carrera y otra cosa es una manifestación. No, pero- para pero- unas pero- se necesitan permiso y para las otras otro tipo de También. permiso. Sí, También, se- pero son Gracias. diferentes. Haciendo las Son manzanas con las peras. Entonces, indagué con él, usted sí pidió los permisos para hacer esta manifestación. Dijo, claro, nosotros teníamos los permisos, lo que pasa es que esto no es una logística y una Pues, carrera pero atlética. entonces está haciendo una carrera pero, manifestación. pero, José, es manifestación. verdad, la Constitución Política sí lo dice, porque yo sí revisé, usted se puede movilizar haciendo se una puede manifestación. movilizar, cerrar las vías. Claro, puedes Claro, correr, eso puedes está montarte entre en los bicicleta, permisos. puedes sacar 5 planchones para hacer las manifestaciones, y eso lo hemos vivido acá muchísimas veces. Sí. Por supuesto, eso en la glorieta de la Alpujarra pues generó, y eso que lo hizo un domingo, que diría uno, pues no hay tanto tráfico como Traumatismo. cuando se hace. Pero Realmente María, sí, jueves, los permisos martes. son muy distintos Muy para uno y diferentes, otro. sí. Es una Usted mo- no, corre, pero- pero usted corre, usted ha corrido. Pero Usted sabe que la logística de las carrera carreras son deportiva, diferentes. pero es que ¿Y esto aquí es qué es lo que se está viendo? Pero venga, no movilización. se me Oye, queden ahí, los bueno, pero no se me deportes. queden ahí, Es por una Lo que favor. pasa es que así manifestación. empieza, Nacho. Sí, no, con pero el esas son, picariquismo de no, entrada. pero esas son las manifestaciones. Y por otro lado, la valla, ¿qué fue lo que pasó? Acá en Antioquia utilizamos mucho la palabra lucas. ¿Cuántos lucas me vale esto? Necesito más lucas. Pues pegado a esa Lucas. palabra, ¿Cuántas? el concejal del Partido Conservador, ya me voy para otro lado, Lucas Cañas, pues aprovechó su nombre, aprovechó, digamos, esta palabra que la utilizamos como jerga en Antioquia para referirse a que en Medellín hace falta dinero, y por eso él puso su imagen en un billete de 100.000 pesos, 100 lucas para todos, 100 lucas para todos, y pone en la parte de abajo Banco de los Emprendedores. Vean, Nacho, pues esto de entrada sí genera, digamos, como suspicacia, revuelo, polémica, porque muchos lo entendieron como, entonces va a repartir El plata voto a por 100. votos, Yo no sé, el pero voto a me 100. parece buena Yo- yo- estrategia. yo- El y publicista, él- buena estrategia. ¿Cuántas lucas se necesita para que llegue a la No, alcaldía de pues, Medellín? ya están yendo para otro lado. No, me parece. Y lo Un que publicista que aprovechó y cogió su nombre Bueno, pero, y ¿qué lo dice? llevó a un concepto. No, hay que quitarse el sombrero al Y no le hace publicista. daño a Bien nadie hecho. aquí. No, ahí no está haciendo O sea, nada más. absoluto. No, ya es demasiada suspicacia, no.
Pues demasiada, Nacho, entre esta Colombia que vivimos, Sí, donde hay ya, demasiados sí, hechos de están corrupción. Pero exagerados. mire, yo quiero ir a algo más. Él se apalanca en el último informe de Medellín, ¿Cómo vamos?, donde manifiesta un alto porcentaje de pobreza, las personas que no se acuestan, digamos, con mínimo las 3 comidas en el día. Y él dice que en Medellín hay mucha pobreza y que por eso quiere llegar a la alcaldía de Medellín para poder llegar con recursos a las personas y por eso se dar apalanca en lucas. 100 lucas. Pues yo no sé cuánto va a dar o si va a repartir sancochos como otros. ¿Sancocho a 100? No, ojalá, ni en A mí 100 no me mil gustó pesos la sale. parte, Según me FENALCO parece- ya no sale ni en 100 mil pesos. Señores, ¿por qué hay escasez de medicamentos en Colombia? Y se está hablando de escasez y no de desabastecimiento. Y en eso han sido muy puntuales quienes están al frente de esta situación, Nacho. Mire, a raíz de las quejas constantes que se están presentando, puntualmente estamos hablando de Asocoldru, que es la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas. Ellos están notando ese desabastecimiento que se está presentando y por eso se van a reunir, o hoy se están reuniendo con el Ministerio de Salud y con el INVIMA para hablar, ellos dicen, abro comillas, el real riesgo de escasez de medicamentos en Colombia. Dicen que durante el fin de semana realizaron una investigación con las droguerías y efectivamente encontraron que hay categorías y sustancias que están agotados, Nacho. Le digo algunas categorías rápidamente. Mire, hay medicamentos escasos en anticonceptivos, antihipertensivos, medicamentos para el colesterol, antidiabéticos, analgésicos, anestésicos y me puedo quedar en la lista. Pero estos medicamentos, para que usted los reconozca con nombre propio, son los que más están escaseando. Acetaminofén o ibuprofeno, tan comunes y tan necesarios, metoprolol, diclofenaco sólido, estamos hablando de tramadol, lidocaína, cetiricina, clotrimazol y metronidazol, son algunos de los Te faltó ahí reportados. la torvastatina. Y la atorvastatina. Son algunos de los medicamentos que están siendo reportados. Y digo algunos en una amplia lista que ha sido compartida y que se está llamando la atención del Ministerio de Salud y del INVIMA para que revisen qué es lo que está pasando. Dicen que al parecer una escasez en materia prima puede ser lo que esté llevando a esa no desabastecimiento, escasez de medicamentos. Duber, ¿qué está pasando en las quebradas y en el río Medellín? Porque esto ya se volvió una cosa bastante... Es que no está escampando por ningún lado, estamos en un momento bastante crítico. Sí, Nacho, mire, es muy preocupante la situación que se ha vivido desde el jueves, hasta el domingo en el Valle de Aburrá. De acuerdo a lo que dicen las autoridades, Nacho, mire, en solo 4 días se han hallado 5 cuerpos sin vida en aguas de diferentes afluentes del Valle de Aburrá, tanto en quebradas como en el mismo río Medellín. Y Nacho, nosotros estamos acá cerca a una quebrada donde en el último mes y medio han encontrado 3 cuerpos sin vida en esa quebrada. Las autoridades todavía no han dado respuesta. Dicen muchos expertos y analistas que lo que sucede es que cuando un asesino lanza un cuerpo sin vida a un río o una quebrada, eso dificulta mucho más el trabajo de las autoridades para determinar quiénes son los responsables de esas muertes violentas. Pero Nacho, ahí está pues los hechos bastante desafortunados, 5 muertes de personas que han encontrado las autoridades en ríos y quebradas de Medellín. Oiga, ¿cómo es que llama su jugador? Díaz, apellido Díaz. Lo diría, Lucho. señor. Ya veo que le hicieron llamadito de atención. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque aún no está recuperado del todo Nacho. Tiene la posibilidad de estar convocado esta semana para enfrentar a Real Madrid. El partido de vuelta frente a la Casa Merengue es bastante complejo. Y lo otro es que tiene la posibilidad también de salir del Liverpool para el AC Milán. Ahí estaba leyendo yo que le hicieron el llamado de atención porque parece ser que los dos que lo están reemplazando, la llave que se hizo con la salida de él, está funcionando a la perfección. De Gori Gakpo. Y sí. como que Y no con está Darwin haciendo Núñez. falta y le hicieron llamado de atención, viejito, o se recupera o fuera, porque esta otra llave sí no está funcionando. No, le pero estoy leyendo chismes. pero ya hay una posibilidad muy grande de que se vaya Nacho. Y están detrás de Rafael Leao, el extremo portugués que milita para el Milan, y lo que están planteando es un canje. Desafortunadamente para Luis Díaz, lo que fue Gakpo y Darwin Núñez funcionaron a la perfección. El Liverpool le metió 7 al Manchester United. 7-0, que va a 3 puntos del Tottenham, que es de cuarto, metiéndose en zona de Champions. Y la verdad es que como está jugando el equipo no viene jugando de la mejor manera, pero sí no está haciendo falta, según algunos medios ingleses, Luis Díaz sí lo ven por fuera del equipo. Bueno, le fue bien a los ¿Sabes, equipos. Nacho, ahí discrepo. Yo que me encanta el fútbol inglés.
Les fue bien en este partido. Sí, pero pero- eso no es que Bueno, estén señores, tan me toca ir a corte ya porque recuerden que tenemos tiempo limitado. A ver, Nacho. ¿Le fue bien a los equipos de aquí? Al único que Todo. no le fue bien fue a las Águilas, que perdió 3-0 frente al Medellín. Envigado le ganó 3-2 al Independiente Santa Fe. Atlético Nacional hizo lo propio en condición de visitante, 1-0 ante el Deportivo Pasto. ¿Quién prendió motores? La Fórmula 1, Nacho, ya Ah, empezó en Bahrein, el Gran Premio de Shakiri, ganó Max Verstappen, el actual bicampeón del mundo. Segunda posición para el mexicano Checo Pérez y la tercera casilla fue justamente para el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo, quien fue el hombre más rápido en el circuito en las pruebas libres que se ejecutaron la semana anterior. ¿Y al golf le está yendo bien? A nosotros nos está yendo bien, ¿Sí? Nacho. ¿Por Sí, qué? quinta victoria en el GPA. Vamos a escuchar justamente a Nicolás Echavarría, quien se quedó con el gran premio o la gran competencia que se disputó justamente en Puerto Rico. Quinta victoria de un colombiano. Estamos aquí con el trofeo, muy contento por esta victoria. Quiero agradecer a muchísima gente que hizo esto posible. Me voy muy feliz. Tengo el Players Championship la próxima semana, entonces espero que me acompañen. Un abrazo para todos y viva Colombia. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Bueno, hoy quisimos traer dos visiones porque en realidad a todos los colombianos nos preocupa la economía. Y dos visiones que son bastante interesantes porque traemos a dos personas con altísimo conocimiento de este tema. El doctor José Manuel Restrepo es el rector de la Universidad EIA y el doctor Julián Vázquez, el gerente del IDEA. Uno muy desde lo regional y don José Manuel muy desde lo nacional por haber sido exministro o haber sido ministro. No exministro, uno no es ex, uno es ministro, fue ministro. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes dos? Nacho, muy bien, muy complacido pues de estar en esta mesa de trabajo y particularmente tener la posibilidad de compartir ideas con el rector, ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a quien admiro. Tuvimos la oportunidad en su momento de cuando él estaba en esas lides de la reforma tributaria, con la salida del ministro Carrasquilla, la idea fue la casa para esa conversación con los alcaldes. Estaba en un trabajo muy interesante en ese momento. Muy bien. De conciliar, de escuchar. Entonces, qué placer poder compartir de la mano de José Manuel y de ustedes ideas. Rector, ¿usted cómo va? Muy bien, don Nacho. Un saludo también a usted y a todos los televidentes. Un placer estar aquí con ustedes y con Javier compartiendo. Con Julián, con Julián. Perdón. A él sí me le puede cambiar el nombre, le puede decir, a él ya se lo puede cambiar, pero Con Julián. Bueno, voy a arrancar con una noticia que me la tiene don José acerca de la inflación. Sí, Nacho, ya se conocieron datos de inflación al mes de febrero, de febrero, y la inflación que se da en el país, Nacho, llega al 13.28%. Interesante saber qué es lo que más, o cuáles son los sectores que más están aportando en esa inflación. Y son los siguientes, y tenemos una gráfica para que los compañeros del máster la muestren. Alimentos y bebidas ponen el 4.4% de esa alza del 13%. Servicios públicos, agua, electricidad, gas, el 2.3%. Transporte, el 1.9%. Restaurantes y hoteles, el 1.9% prácticamente. Servicios diversos, el 0.7%. Artículos para el hogar, el 0.6%. Educación, el 0.4%. Recreación, el 0.3%. La inflación, nada que se dé, Nacho. Nos instalamos en una inflación de 2 dígitos. Y preocupa. Seguimos, señores, pensando en que esto es la guerra de Ucrania, la que fue una medio gripita, un catarrito que le dio a Estados Unidos porque esa economía sigue estando fuerte. ¿A qué podemos llevar esta inflación en Colombia? ¿Cuál es el veredicto? Yo diría que es un sentimiento agridulce, porque los datos efectivamente confirman, primero, que el valor es más allá de las expectativas, que el valor efectivamente es el más alto desde 1999. Que Colombia ocupa el cuarto deshonroso lugar después de Venezuela, Argentina, Cuba y sigue Colombia en materia de inflación en la región.
Eso sería lo negativo, lo agrio, pero lo dulce también hay que decirlo, es que parece que estamos ya llegando a una meseta, es decir, el aumento de la inflación anualizada de enero a febrero sí es bajito. Eso significa que vamos a tener seguramente unos meses de inflación alta y va a empezar a ceder el valor anualizado. ¿Cuánto va a ceder o cuán rápido? Yo creo que no va a ser tan rápido. Y no va a ser tan rápido porque, contestando a su pregunta, Nacho, yo creo que no es solamente ya un escenario internacional. Eso lo podría decir, o lo podría decir cualquier otro país, pero Colombia, comparativamente con otros países, tiene una inflación más alta. En nuestro caso, sin duda alguna está influyendo las incertidumbres que se generan al interior del país, que elevan la tasa de cambio, y esa tasa de cambio tiene un impacto sobre el valor de inflación. Luego ahí hay una realidad y un impacto que no se puede discutir en el fondo. Me voy a la región. Doctor Julián, cuando uno piensa en inflación, ¿es todo país o será que hay unas regiones que se afectan menos con la inflación debido a su productividad? Yo creo que son varias cosas, Nacho. Lo primero, yo ya no estoy tan preocupado por la inflación. Lo que acaba de decir el rector creo que es bastante clave y vamos a ver posiblemente que la inflación no cede lo que uno esperaba, pero la inflación va a ceder. Y hay que prestar atención particularmente a lo que se llaman los bienes regulados, particularmente el tema de servicios públicos, el tema de combustibles, pero en especial va a haber que prestar atención a lo siguiente, Nacho, y es que esa inflación en un escenario de tasas de interés como las que tenemos hoy, pues va a ser bien complejo para la población y allí la explicación país va a cobrar mucha importancia y es que dinamiza la economía en las regiones. Más que preocuparnos los precios de las regiones, que uno puede ver allí algunos montos o valores distintos entre regiones, hay que preocuparse de la dinámica del empleo y la actividad económica local. Porque imagínese ese escenario de inflación de 2 dígitos y compare eso con la caída en las ventas de vivienda, en el caso particular de Medellín, del 50%. Entonces, si usted compara unos precios altos con una dinámica de la actividad económica que está reventada, eso es bomba de tiempo. Y a eso, si usted quiere, métale una reforma laboral. Entonces, claro, hay unas realidades locales y dependiendo de la actividad económica, pero yo creo que la mira hoy tiene que estar puesta en qué está pasando en el país en el escenario de incertidumbre. La ETF esta semana abrió al 14.40. Tenemos usura al 46%, poco más. Entonces, si una empresa va a pedir crédito a los bancos, con lo que se va a encontrar es con no menos de plata al 20, pero hoy en algunos casos con plata al 25. Entonces, lo que se tiene que empezar a preguntar el país, ¿cuánto de la inflación? ¿Cuánto de la incertidumbre? ¿Cuánto de esos indicadores no lo explica la coyuntura económica internacional? Que definitivamente ya hay unos puntos que no lo explica la coyuntura económica internacional. ¿Y qué está pasando en lo local, a nivel país, que sí lo explica? Porque ¿cuántos negocios cierran cuando tienen que ir por crédito? Al 25. O sea, queda más del 25. Entonces, claro, el empleo, los impuestos van a tener una dinámica muy distinta. Si no hay inversión es complejo. Doctor, ¿esto se nos va a ir derecho para desempleo? Yo creo que no tanto esto, sino la menor tasa de crecimiento de la economía se va a empezar a traducir en desempleo. No va a ser tan rápido porque hay un rezago, pero va a tener un impacto en materia de empleo. Y creo que pues eso es donde ya el ciudadano de a pie va a sentir no solamente que se le aumenta el precio de los productos, sino que está perdiendo oportunidades laborales. Y la reforma laboral, esa sí se puede ver directamente en desempleo. Oiga, me estaban hablando en estos días de retail, almacenes, y muchos empresarios me decían, Nacho, esto va a ser o sea, nosotros en los almacenes, el Éxito, Carrefour, tenemos gente hasta las 10, 11 de la noche, ¿será que entonces vamos a tener que apagar todos los locales de las 24 horas? Hay unos sectores que con esta reforma laboral se van a ver bastante, se les va a subir su nómina. Yo creo que con la reforma laboral hay que atender lo que decían las abuelas antes, prudencia, mijito. En esta reforma laboral hay que tener mucha prudencia porque el costo puede ser aumentar la tasa de desempleo o coadyuvar a que se aumente la tasa de desempleo. ¿Prudencia en qué sentido, rector? Prudencia en el sentido de no elevar los costos para las nóminas en el sector productivo. Y eso lo estamos viendo con la decisión, por ejemplo, en materia de horas para el comportamiento de horas extras. Sí. Lo que está sucediendo o lo que se estima sucedería en los domingos también de aumento de los costos para el mercado laboral. Prudencia también, creo yo, en inflexibilizar este mercado laboral colombiano que es tremendamente inflexible, razón por la cual tenemos una tasa de desempleo comparativamente más alta de América Latina. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones que a la larga no terminan ayudando a generar empleo, sino por el contrario, coadyuvando a que no haya generación de empleo. La pregunta de redes, ¿cómo así que
es muy inflexible la No. normatividad. Colombia siempre ha tenido una regulación Muy inflexible. Le voy a poner simplemente un ejemplo. Usted contrate una empleada un día a la semana, que me ha tocado a mí ahora viviendo en Medellín, tiene que pagar sobre el salario completo del mes, así no le pague el salario completo porque solamente está asistiendo un día de la semana, las prestaciones sociales. Hoy yo pago más por prestaciones sociales que lo que le pago a mi empleada. Eso es inflexibilidad. Y eso no lo veo por mi caso. Véalo usted por un sector como el hotelero, como el comercio, que necesita personas contratadas puntualmente en días específicos En y actividades termina puntuales. teniendo un costo prestacional gigantesco. Yo creo que eso es inflexibilidad en el mercado laboral, que siendo más flexible permitiría contratar más personas. ¿Y la reforma no le apunta a esa flexibilidad? No, no le apunta a esa flexibilidad, por el contrario empieza a No, la hablar de otra es más inflexibilidad. Por el contrario. Sí, todo lo Total. contrario. Entonces, por lo menos la propuesta de reforma que está por allí circulando. Yo, digamos, a diferencia del tema de salud, siento que la ministra, y eso es positivo, tiene mucho más ánimo de construcción colectiva, de conciliación y de construcción escuchar. de La ministra de consenso. Trabajo. Y de hecho, ha planteado que la reforma se discuta en la mesa de concertación con la ANDI, con los sindicatos y con otros actores que participan en esa mesa. ¿Cómo ve usted esa versión, digamos ya en el concepto de Antioquia? Yo creo que la pregunta es más de fondo, Nacho, en el sentido de que lo que se debe preguntar el gobierno es la claridad sobre los conceptos. Formalización, informalidad, precarización y si quiere un mercado laboral flexible o no flexible. La realidad es contundente, es que la informalidad del país siempre es más del 50%. Pero ¿qué tiene de malo la informalidad? Es que eso lo discutíamos en estos días. Una persona que tenga su casa, esté vendiendo mangos, frutas en la calle, eso es un negocio. La pensión. Sí, pero él la determina. Entonces, ¿a dónde voy a ir a contratar? Está montado en su negocio y no tenemos suficiente industria para contratar a todo Colombia. Pero lo que pasa es que ahí está mal entendida la informalidad, Nacho. Sí. La informalidad, si usted es informal, pero usted está cotizando a pensión y demás. Usted ya no es informal. Sí. Nacho, varias Informal es el cosas. que no Sí, cotiza. por eso, Informalidad, si pero no cotiza. está como estigmatizado esa informalidad, ¿no? Es que pues, este señor que tiene la venta aquí de frutas pues, está como cometiendo un delito, para nada. Nacho, dos cosas. Lo primero es que si la reforma laboral no se acompaña de medidas que permitan formalización, lo que estás haciendo es alejando la posibilidad de que algún día sean formales. Y lo otro que hay que preguntarse es lo que no se contribuye, ¿quién lo asume? Y la respuesta es sencilla. Salud, educación y todo lo demás lo tiene que asumir el Estado. Entonces, cuando una persona es informal, lo que está haciendo es ampliando el hueco fiscal. Y hoy las cifras de no menos de 180.000 millones de dólares de deuda tienen que llevar a este gobierno a que piense muy bien las medidas que va a tomar en favor de no aumentar las cargas, sino pensar en seguir por la senda que ha venido el país de redistribuir, como lo ha hecho de manera contundente en las últimas 2 décadas el país. Es que el país ha transitado una senda de crecimiento que ha favorecido cerrar brechas. Lamentablemente la pandemia obviamente generó Mandó para atrás. pobreza, Claro. pero el país venía por una senda de crecimiento que favorecía reducir la desigualdad. Antioquia, en el 2021, fue el departamento del país que más logró reducir la desigualdad. Y eso lo logró con una promoción contundente de unas apuestas por reactivar la economía, llevando inversión en lo local. Pero ahí es donde yo digo, todo el mundo tiene la mirada hoy centrada en términos de la inflación. Y hoy, Nacho, nos tenemos que preguntar, ¿es qué está pasando con los empresarios? Es que si al empresario no le va bien, si esa incertidumbre se mantiene, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a generar empleo? Las entidades territoriales son más sencillos, los municipios. Los municipios tenían deuda con una DTF del 2%. Hoy esa DTF está en el 14.40 y súmenle los puntos adicionales. Es decir, que los municipios tenían deuda efectiva a año del 5% y hoy está cercana al 20%. Eso significa que por cada 100 millones de pesos pagaban 5 y hoy por los mismos 100 millones de pesos de deuda están pagando 20. Entonces, claro, ¿qué pasa con las entidades territoriales? Se reduce su capacidad de actuar. Pero preguntémonos en términos de esa reforma laboral, de la incertidumbre, aquella persona que va a emprender, ¿cuál es el costo del capital para emprender? Y si hay las condiciones para ir a buscar un crédito, dedicarse a producir bienes y servicios y luego generar empleo y pagar impuestos. Entonces yo creo que ahí es donde particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que estar prestando atención. La vivienda no está presentando esa dificultad porque sí. Es que claro, la gente fue y se interesó en un proyecto, empezó a pagar esa cuota que le permitía reunir la cuota inicial y hoy va al banco y le dice, oiga, con su salario, si dedica todo el salario
a pagar lo que sería el crédito, ¿con qué come? Queda uno con otro. Ajá. Y obviamente lo que menciono en términos de vivienda es una cascada en otros Pero sectores. mire, usted habla de cosas muy interesantes, ese es como el diagnóstico general. Sí, listo, lo sabemos clarísimo. Esto realmente, ¿cuánto tiempo va a porrear la economía? ¿En qué momento la va a afectar duramente? Porque ya todos sabemos que están los créditos altísimos, no compro. O sea, este batacazo, como lo decimos aquí los antioqueños, lo vamos a ver. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo lo va a sentir la economía con todo su...? Nacho, yo tengo que decir que ya hoy se está sintiendo. Es que los empresarios ya están golpeados. Los empresarios no quieren invertir. Yo creo que el golpe ya está. Uno va a Y las mercar y cifras yo lo- siento el Pero golpe en el todavía no bolsillo. afecta ni el empleo, ni está afectando otras cosas. ¿o sí? Nacho, pero es que enero estaba jalonado y diciembre por la El año venta, anterior. Sí, Navidad, sí, está bien. útiles, pero las cifras lo van para mostrar. Y las ventas de vivienda, la gente que está desistiendo de comprar proyectos es altísimo. Y con vivienda de interés social, que había sido un gran dinamizador de la economía, hoy cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se propone que para los que el costo de la vivienda por BIS va a ser en VT, pero es que el empresario asume los costos en salarios mínimos. Entonces estás colocando por acá una barrera natural al empresario para que construya y por ese otro lado él se le crecen los costos. Entonces no estás dando luces. Yo aspiro a que el Senado ponga los puntos que tiene que colocar para que este país no enfrente una mayor dificultad como la que ya empieza a ver con la ¿será que le incertidumbre. creemos eso del Senado? Oiga, se lo trae porque es que él es buen conversador. No conservador, sino buen conversador. Yo creo No que me puedo confundir. el ciudadano ya está sintiendo los aumentos de precios. No, De no, hecho, no, en total. el 2021 los más afectados fueron los más vulnerables. En el 2022, curiosamente, los más afectados ya no son los más pobres, sino los más ricos. Es decir, a quien está afectando en este momento más la inflación es a los más acaudalados, no obstante lo cual también está afectando a los más vulnerables. En materia de empleo, todavía se sigue generando mayores posibilidades de empleo y la tasa tiende a disminuir, pero el ritmo de generación de empleo ya es inferior, luego ya hay una afectación importante. Y la tasa de crecimiento, en la medida en que ya se están dando trimestres con menores tasas de crecimiento, pues ya lo está sintiendo, y lo está sintiendo el comercio y lo están sintiendo otros actores. Es inevitable que obviamente frente a un aumento en tasas de interés y un menor nivel de crecimiento, pues hay un efecto de afectación que se va a ir generalizando en la economía. Ahora, ¿qué tanto se va a ir afectando? Porque también hay que ver esto con una ¿Hasta dosis dónde nos va a de llegar el batacazo? optimismo. También es una pregunta de fondo. En el sentido de que Colombia esperaba una desaceleración económica, pero es posible que la desaceleración no sea tan alta sobre la base de que siguen existiendo, pues yo diría que buenos comportamientos por un tiempo más en materia de empleo, sigue existiendo también oportunidades en un país como este a nivel internacional. No obstante, se ha desacelerado la llegada de inversión, pero sigue llegando inversión al país. O sea, eso también hay que decirlo. Y se están abriendo otras posibilidades, como por ejemplo la relación comercial con Venezuela y otras más. Es decir, a mí no me gusta solamente presentar el vaso medio vacío, sino también presentar el vaso medio lleno. Me parece que en orden de justicia, pues esto hay que presentarlo de esa manera para que no nos impregnemos de una dosis de pesimismo que termine destruyéndonos a nosotros mismos. Rector, ¿cuál es el sector que ha resultado más aporreado con todo esto? Sin duda todos, y ustedes ya lo han comentado, los empresarios, pero el sector que más ha sentido el golpe. El comercio ya lo está sintiendo, y usted hable con los comerciantes, pequeños, medianos y grandes, lo están sintiendo una desaceleración en el comportamiento de la economía bien importante. Y el problema es que derivado del comercio tú vas extendiendo eso a otros sectores de la economía, por ejemplo, como el sector industrial. Rector José Manuel, yo lo noto bastante positivo frente a estos análisis que nos hace por eso lado usted el vaso medio lleno. Este gobierno entró haciendo una gran cantidad de reformas. En ese ambiente que usted nos pone, ¿no hay entonces ambiente para meter ahora una reforma laboral aún necesitándose? Lo que pasa es que también... ¿O no se necesita? La digamos? pregunta es si va a haber capacidad para hacer un debate de todas estas reformas. Sí. Reforma fiscal territorial, reforma laboral, reforma pensional, de salud, reforma en salud, la reforma a la justicia. En fin, hay una cantidad, yo lo he llamado una inflación de reformas, y lo que hay es deflación de tiempo. Porque el debate va a ser importante y tiene que ser importante para que si el Senado y el Congreso en general de la República revisa que hay temas que tiene que ajustar, pues debe ajustarlos. Yo creo firmemente, María Andrea, en la institucionalidad del país, y creo que el Congreso va a hacer la tarea. Al final de cuentas, ya empezó una presión, por ejemplo, con el tema de salud. Ese tránsito de la reforma a la salud no va a ser tan sencillo como estamos aquí pensándolo. No va a ser nada fácil la discusión en materia de reforma en salud. Pero la reforma laboral va a entrar, yo creo que es más atractiva para digamos, políticamente hablando,
puede tener un tránsito más sencillo que la reforma de la salud, pero no deja de tener complicaciones, a menos que se concerte activamente en la Comisión de Concertación Nacional. Andrea. Rector y Julián, gerente. La Organización Internacional del Trabajo hoy sacó un nuevo informe hablando sobre brecha salarial, puntualmente de hombres y mujeres, y daban un dato por lo menos llamativo. Ellos dicen que por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres están ganando 0,51 centavos. Y entre más pobre sea el país, más grande va a ser esa brecha. Incluso están diciendo, en los países en desarrollo en general, entre ellos Colombia, el 25% de las mujeres no pueden encontrar empleo frente al 16,6% de los hombres. Y lo que hablábamos sobre la adquisición, dice este informe, la disparidad en cuanto a los ingresos bajos en los países de ingresos bajos es 29 centavos gana una mujer por cada dólar que gana un hombre, va aumentando en cuanto a los ingresos de los países. ¿Qué va a pasar con esas mujeres cabezas de familia que perdieron sus empleos en la pandemia, que han quedado al servicio y cuidado de familiares, que no tienen remuneración y que no han podido encontrar trabajo con todo eso que estamos analizando el día de hoy? Yo creo, María Andrea, que la pregunta va más allá del trabajo en términos de la política social. La pregunta es por qué las mujeres no lo logran pese a que las políticas a nivel mundial y en lo local han avanzado bastante. Y yo creo que allí, en la medida en que llega la energía, en la medida en que llegan los electrodomésticos, pues las mujeres destinaban ese tiempo para, antes lavaban en el río o cocinaban con leña, y hoy lo que hay que buscar es cómo esas mujeres logran llegar a la formación, inicialmente primaria, educación superior, porque es que mire qué pasó en la pandemia en Antioquia. ¿Quién se quedó en la casa al cuidado de los hijos? Las mujeres. No fueron los hombres quienes se quedaron en la casa cuidando a los niños, fueron las mujeres quienes asumieron ese rol y, por tanto, las mujeres las que han tenido esa brecha más amplia en términos de volver a recuperar el empleo. Si uno revisa las cifras de desempleo hoy de las mujeres, en algunos casos estamos viendo cifras de desempleo del 19, cercanas al 20, cuando la nacional es del 13. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo las mujeres y la política social permite que las mujeres logren esos procesos de formación, pero también al tiempo cómo se fortalece la política social en lo local para que las guarderías, para que todo lo que es el andamiaje social funcione como tiene que funcionar y las mujeres no pierdan el empleo. Yo no creo que sea una brecha de discriminación. Hoy tengo muchas dudas si es una brecha de discriminación en lo laboral, en las empresas. Yo creo que las empresas cada día avanzan más en términos de inclusión laboral para las mujeres. Lo que está pasando hoy es en los hogares. Entonces yo creo que el foco hay que cambiarlo, no solamente el foco en las empresas, sino que yo creo que el foco hoy tiene que ser en lo local y en lo social, al ver por qué son las mujeres que quedan en la casa. ¿No será que la discriminación es en el hogar y no en el mundo empresarial? Yo creo que hoy puede tener más relación ese entorno de la familia, ese entorno social, que una discriminación en las empresas. Es contundente hoy lo que viene pasando en materia laboral en las empresas. Las mujeres han ganado espacio que no tenían antes y eso hay que aplaudirlo. Hoy yo creo que no se admite una discusión si las mujeres están en una junta directiva, cuando donde todas las juntas directivas eran de hombres. Todas las empresas han venido avanzando de manera significativa en eso. Yo creo que hoy hay que prestarle mucho más atención, Andrea, como bien lo decía, a ese entorno local, a ese entorno social que limita en momentos de complejos el acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. José. Exministro, dos preguntas. Una de las prioridades de este gobierno es lograr mayor formalización. ¿Se puede formalizar con una reforma como la que parece se va a presentar el 15? ¿Sí o no? Y la otra, ¿y por qué? Y la otra, ¿por qué es tan distante la tasa de usura de la tasa de interés del Banco de la República? A ver, tal vez la primera es un hecho que uno de los propósitos de país tiene que ser formalizarse. Y yo también coincido contigo, Nacho. No es que la informalidad sea un mal o sea un pecado. La informalidad es una realidad de mercado. Pero sí está claro que una economía en la medida en que se va formalizando dispone de más recursos para ser operados dentro del sistema. Un ejemplo, una de las razones de informalidad es que nosotros usamos demasiado el efectivo y no tanto las transacciones electrónicas. Cuando el dinero no entra al sistema financiero, pues no permite hacer más inversión. El ahorro no se convierte en inversión, genera menos dinámica de crecimiento. La informalidad empresarial en Colombia es aterradora. En Colombia hay 1.7 millones de empresas formales y cerca de 5.4 millones de empresas informales, micronegocios. Ojalá pudieran irse formalizando para de esa manera generar incluso mejor recaudo fiscal, una mejor dinámica en la economía.
Ese tiene que ser el propósito. Y lo mismo en materia laboral. Entonces, el camino sí tiene que ser hacia la formalización. Que la reforma laboral contribuya o no a ese propósito. Yo francamente creo que, como se está planteando hasta este momento, no contribuye la formalización, contribuye a la informalidad. Te voy a poner solamente un ejemplo, un solo ejemplo, un articulito que está allí en ese documento. A partir de esa reforma, la totalidad de los salarios en una empresa tienen que ajustarse como mínimo en el valor del IPC, porque esto se convierte en un derecho. Hoy en día, por ejemplo, los salarios millonarios o los salarios más altos en algunas empresas se ajustan ya no con el valor completo de inflación, sino un valor menor. Eso es perfectamente sensato desde el punto de vista de racionalidad económica en una empresa. Hay veces se puede, hay veces no se puede. Si yo ya forzo esto como un derecho, lo que estoy es elevando los costos a nivel de empresa. Y las empresas lo que tienen, o lo que terminan haciendo es desformalizándose. Usted me justamente permite para bajar los costos. para que nos entiendan, es decir, una persona que se gana el salario mínimo tendrá que subirse el salario en lo que dicta el gobierno, pero una persona que se gana 5 millones de pesos o 20 o 70, le van a decir, hombre, este año no me da para subirte el 16, exacto, te puedo subir el 8, no te voy a hacer perder valor adquisitivo. Y era una potestad que tenían los empresarios de negociar con sus empleados. Esta reforma dice, no, a todo el mundo por igual, ganes el salario mínimo o ganes el 50. Durísimo. Alguien me dice, pero no lo está diciendo así explícitamente, lo está consagrando como derecho. Entonces, si ya es un derecho, el día en que no se suba ese valor, tiene todo el derecho le a garantizo reclamar. que el trabajador va a un ente judicial y el ente judicial evidentemente va a reclamar, defender ese derecho. Y el de la tasa de usura distante de la tasa de interés Por el del de Banco la Público. tasa de usura siempre ha habido un debate sobre si debería existir o no una tasa de usura. Teóricamente no deberían existir tasas de usura. Eso suena un poco políticamente incorrecto. Porque la tasa de usura lo que hace es que termina forzando las tasas al alza. La problemática que se está generando es que el grueso del endeudamiento, por ejemplo, en tarjetas de crédito, se pega del monto máximo de la tasa de usura. Esa tasa de usura que está reconociendo, riesgo, inflación, aumento de tasas de interés, infinidad de temas. El problema es que el crédito se pegue a la tasa de usura, que es lo que ha sucedido. Más del 70%, digamos, de cercanía a la tasa de usura. Eso hace que un ciudadano, cuando coge su tarjetica y va y compra, y se endeuda, y por alguna razón queda debiendo el monto, y no paga o tiene alguna dificultad de pago, pues termina pagando esa tasa de usura. Mensaje, prudencia también. Prudencia en el gasto, en la medida de las posibilidades. Gerente, una pregunta. El IDEA facilita recursos a los diferentes municipios y un municipio podrá optar por ir a un banco privado o ir donde ustedes. Tengo entendido que es así. Y ese concepto de la tasa de usura y los intereses, ¿cómo lo manejan para que realmente no pierdan dinero? Yo ahí me iba a pegar de la pregunta que hacía José. Hágale. Y la pregunta también tiene que ser, José, más que la usura, ¿por qué los bancos están captando tan arriba? Noten ustedes que hoy un CDT, tranquilamente usted puede ir a constituirlo y hablamos de tasas efectivas año de cerca del 17%. Entonces, si el banco está captando al 17% de los recursos, luego, ¿a cuánto lo tiene que colocar? Y estamos hablando que cuando uno veía los datos históricos de inflación y ETF, la brecha no era tan amplia. Hoy vemos que la brecha es en favor de la ETF, pero si yo a eso le meto también la tasa de captación, los bancos están captando arriba. Y yo creo que son dos cosas. Uno, que derivado del acuerdo de Basilea III, en Colombia se implementó el CEFEN. Y el CEFEN es el coeficiente de fondeo estable neto, que para resumirlo para todas las personas que lo están viendo es mayores certezas por parte de los bancos, eso es seguridad para los ahorradores. Pero obviamente eso ha llevado a que los bancos tengan una transición y tengan que ir por recursos al mercado. Y creo yo que hay otra, cuando uno ve la inversión, pese a que sigue llegando recursos al país, y revisa que de todas maneras el saldo neto evidencia que han salido algunos recursos, que hay gente que ha parqueado recursos en dólares, obviamente creo yo que los bancos están teniendo que asumir una mayor presión en términos del fondeo, por lo tanto esa mayor presión que están asumiendo derivado del CEFEN y otros variables lo están trasladando al usuario del sistema financiero. Y por supuesto lo que ha mencionado el rector, de acuerdo, eso captura el riesgo. Hoy con condiciones de incertidumbre hay un mayor riesgo y estamos viendo entonces una usura del 46%. Y la pregunta particular de la IDEA hace operaciones de crédito para instituciones públicas
o privadas con fines públicos. Entonces allí tenemos los municipios, sus entidades descentralizadas como los hospitales, las empresas de servicios públicos, pero también tenemos del otro lado constructores. Ahora cuando se preguntaba qué sectores han visto ya el golpe, pues los constructores de vivienda, lo he mencionado en varias ocasiones, constructores de vías. Es que cuando usted dice congelo los peajes, yo no sé cuántos constructores hoy estén dispuestos a entrar. Asumir, claro. ¿Cómo va a sustituir Antioquia, Nacho, los empleos derivados de las 4G? Porque es que Antioquia ha tenido un empujón muy duro los últimos años derivado de las 4G. Entonces, para el caso particular de la idea que estamos viendo, que a los municipios que antes les daba para una deuda de 1.000 millones de pesos, hoy a esos municipios les cabe 600 o 700 millones de pesos. Es decir, que son 300 millones de pesos menos que van a llegar de inversión al territorio. Entonces uno quiere ver cómo están los test de largo plazo del país y las últimas cifras muestran que los test libres de riesgo de la economía colombiana a 10 años están cercanos al 12-13%. Es decir, que con esa foto que estamos tomando hoy de la economía, no pareciera que en el corto plazo vamos a tener una reducción significativa de tasas de interés como lo quisiera el mercado. Entonces, ¿qué queda? Que en el Plan Nacional de Desarrollo, que en el Twitter y en todos los vehículos en donde el gobierno puede enviar mensaje, envíe mensajes correctos para que las personas tomen las decisiones correctas. Teníamos un boom hace unos meses con compra de vehículo. ¿Está igual? No, ya frenó. La compra de los durables ha cambiado bastante. Me gustó una pregunta ahí súper interesante para irme ya a una pausa. Entonces, ¿ustedes creen que ese decrecimiento de las tasas y todo eso puede ser alrededor de 2, tirando para el 2025, 2026? Porque eso sube rapidísimo, pero cuando van a bajar... Se demoran para bajar. Y usted que fue ministro, usted no tiene que decir eso, lo bajaban despaciecito. Lo primero es que va a seguir subiendo y que puede llegar fácilmente a una tasa de intervención en política monetaria del orden de 13,5%. Y después empieza una reducción, pero va a ser lenta porque la reducción, como lo dije al inicio, de la inflación anualizada va a ser muy lenta. Yo difícilmente veo que esa tasa pueda estar por debajo del 10% al cierre del año. No, y para el 2025 menos. O sea, eso es tirando casi que al 2025. Y todo mirando, es que como también influye, José, el panorama político, lo que usted le acaba de meter. O un mal trino del presidente o del ministro Campo, cualquier metida de pata en eso genera un pánico impresionante. Vean, Nacho, a propósito de lo que nos mencionaba el gerente, alguien me decía este fin de semana que muy osados los constructores que en este momento están adelantando proyectos, porque ellos hacen toda la proyección con unos costos de insumos que todos los días están variando. O sea, un proyecto sale, un apartamento a un valor José, y ¿sabe qué están resulta haciendo que a ahora? los 2 o 3 años el En valor es muy compraventa superior le dicen a de usted los que insumos. La escritura se la hacemos con Por tanto. salarios vigentes al momento de la firma de la escritura. A usted le sale 180 hoy, pero el día de mañana puede valer Pero, 250. pero seamos constructivos. Y el ministro, hoy rector, fue ejemplo de eso. Veamos el vaso medio lleno. Entonces, hoy hay 2 caminos. Camino 1, de los mensajes que tiene que dar en el Plan Nacional de Desarrollo. VT versus salario no es el camino. El tema de energía. El Consejo de Estado salió como tenía que salir. Sí, claro. Es que este país ha construido un camino en materia de energía. Claro que hay que seguir avanzando con eficiencia energética. Entonces yo creo que vamos a tener en mayo, en esas discusiones que ya se vienen dando, pero en mayo, en términos de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, un vehículo expedito para mandar los mensajes que se deben de enviar para que el país genere certidumbres y llegue la inversión. Primer camino. Segundo. Y el segundo camino, yo creo que el presidente, al haber ganado las elecciones, tiene derecho a implementar reformas. Por supuesto que tiene derecho a buscar honrar un programa de gobierno por cual fue electo. Pero yo no creo que uno pueda dar todas las batallas al tiempo. No se pueden dar todas las batallas al tiempo. Todos los frentes. Yo creo que uno no se puede meter al tiempo con la energía, lo laboral, salud, pensional. Que mucho Creo abarca que es por hora papita. de que el presidente evalúe eso, se concentre en los temas que tiene que concentrar, porque acá hay una serie de cosas que han venido muy bien. La discusión no es por la eficiencia energética ni su transición. Es que el expresidente Iván Duque avanzó en términos de eficiencia, pero hoy el presidente Gustavo Petro tendría que plantear cómo va a sacar la energía de La Guajira. Es que haya una energía que se instaló, que se está instalando, y las líneas de transmisión para que llegue la línea colectora a Bogotá está lejos, muy lejos, y bien sabe el rector las discusiones que se dio más hoy en términos de comunidades. Nadie se opone a la transición energética, pero hay que mandar los mensajes adecuados
en términos de una economía que así lo necesita, porque definitivamente hay un gap, hay una parte de la incertidumbre país, de inflación, de tasa de interés, que definitivamente está explicado por algunos argumentos y certezas que todavía no están sobre la mesa. Mientras ustedes toman un poco de agua, vamos a hacer una pausa aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y ya volvemos. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias a nuestros invitados, economistas de alto nivel, por participar en nuestro programa. Rector, pero hay que decir que fue ministro hasta hace muy poco. Tengo una pregunta, que me tengan en cuenta de que veo que hay mucha fila. Le hago una pregunta. ¿Antioquia cuánto participa del PIB a nivel nacional? Es la segunda participación a nivel nacional. Aquí Bueno, Julián debe tener el dato más exacto. El 15, es el 15%. ¿Por qué nos devuelven tan poquito? O sea, tiene más recursos el municipio de Medellín que la gobernación de Antioquia. Ahí no hay una inequidad muy grande en una tierra tan productiva, o es que definitivamente, pues entonces no, quitémosle el platica y se fue para La Guajira, para otros municipios menos productivos, pero eso no hace que esta región no se siga desarrollando. Usted plantea algo grave, porque por eso es que se viene la reforma tributaria territorial. Déjenos ahí, les meto en la pelea. Uno que va a defender lo que yo digo y el otro que va a decir que... No, si yo me pongo la cachucha, además de exministro de Hacienda, pues también tendría que decir que el Estado centralmente traslada billones de pesos, significativamente importantes, de su presupuesto general de la Nación a los entes territoriales. Ahora, hay que tener en cuenta que también aquí hay un modelo subsidiario, en el sentido de que pues parte de lo que generan las potencias, llamémoslo así, de crecimiento del país, que sería Bogotá, que sería Antioquia, que sería Atlántico, que sería Santander, también se redistribuye en aquellos territorios en donde eso no es posible. Todo eso lleva, entre otros, además, a que en el presupuesto general de la Nación se da una inflexibilidad gigantesca a la baja. En otras palabras, cuando uno construye el presupuesto de la Nación, uno se encuentra ya que hay un sistema general de participación que le absorbe buena parte de los recursos. Eso no significa que deba ser revisable, porque los entes territoriales siempre claman por lo que usted acaba de decir. Y en ese orden de ideas, la propuesta de la reforma en las finanzas públicas territoriales va en la dirección de ver de qué manera se puede empezar a trasladar recursos adicionales para los entes territoriales. Pero ojo, eso le cuesta a la Nación. Y la Nación ya está embarcada en unos gastos a nivel nacional que va a tener que encontrar otras fuentes de recursos seguramente distintos para ese propósito. A menos que los traslados vayan de la mano del ingreso, del gasto y de una serie de responsabilidades adicionales. Pero la discusión hay que hacerla en forma mancomunada. ¿Cómo el Estado reduce sus gastos a nivel central y cómo simultáneamente genera más ingresos y cómo le traslada más recursos a los entes territoriales? Si no se hace de esa manera equilibrada, siempre va a haber una tensión entre el ministro de Hacienda y los gobernadores. Julián, a mí la duda que me queda es, pues lo hacemos bien y lo hacemos con poquita plata, con miseria, y lo hacemos bien y no, aquí no se le premia, o sea, usted haciendo las cosas bien hechas como que no se premia a esos departamentos. Esa es la sensación que tengo después de hablar con el gobernador aquí hace 15 días. Me va a hacer colocar la camiseta en este momento de, sí, señor, de equipo de gobierno. No, yo creo que Antioquia no merece menos de lo que es su peso. No hablemos del PIB, porque sería el 15%. Entonces estamos hablando de un Plan Nacional de Desarrollo de 1.200 billones, donde Antioquia queda con 97 billones. Y dicen, Antioquia, el departamento con mayor inversión. La pregunta debe ser distinta. No hablemos del PIB, pero yo sí creo que Antioquia en ese Plan Nacional de Desarrollo, y así hay que batallarlo, no debería quedar con no menos de 130 o 140 billones. Hay que recordar que a diferencia de otros departamentos, las grandes obras que están haciendo en Antioquia y que se han hecho, siempre Antioquia ha aportado más. Claro, coja cualquier otro departamento para llevarlo a esa discusión. Y en las principales obras, como son sistemas de transporte masivo, como son los túneles, como son las vías, el mayor aporte lo realiza la Nación. En Antioquia es al contrario. Esto es un análisis que cualquiera puede corroborar fácilmente, pero vamos a otro escenario. Hablemos de agua potable, hablemos de pobreza, hablemos de déficit de vivienda. En cualquier escenario, Antioquia merece más. Es que cuando usted coge las cifras de pobreza en Antioquia, son no menos de 1 millón de personas. ¿Cuántos departamentos del país tienen 1 millón de personas en situación de pobreza? Entonces yo creo que Antioquia, al tener ese tejido productivo tan sólido que tiene y al cual hay que darle garantías,
al cual hay que darle certezas jurídicas, pues obviamente yo creo que sí va a haber un compromiso de país. Y ayer... Déjeme que le quieren revelar por Está el que lado. se Ese hombre habla. está aquí, se va a hablar ahí en Estoy debate. hablando políticamente incorrecto y seguramente en este espacio peor aún, pero el gobernador del Atlántico diría lo mismo, el gobernador de Santander diría lo mismo, el del Casanare diría lo mismo, el del pero Valle que diría lo mismo. produzcan Todos más, dicen lo que mismo. pongan sus departamentos a producir. La reflexión no se puede ver solamente desde la perspectiva individual de cada territorio, porque cada territorio siempre reclamará más. Eso es lo mismo que en una empresa, cada área va a reclamar siempre más del presupuesto de la empresa. Lo que hay que hacer es pensarlo en una dimensión macro, es cómo vamos a generarle más recursos al país. Y entonces ahí aparecen discusiones. Hoy Colombia, proporcionalmente de su PIB, es de los países que en la OECD menos recauda. ¿Por qué? Porque las personas naturales, o de las personas naturales se recauda muy poco. ¿Y por qué? Porque la base de personas naturales en el impuesto de renta es muy poca. Hay que ampliar la base. Y hay que hacer la discusión también de cómo se eliminan tantas exenciones, por ejemplo, en materia de IVA. Y eso va a tocar el bolsillo de las personas. Entonces, si hacemos el debate, que se haga un debate amplio, porque claro, es fácil desde el Atlántico decir yo quiero más, yo deseo más Yo y necesito. yo merezco más. Todos merecemos más. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo vamos a generarle los recursos para que todos esos merecimientos en teoría puedan ser satisfechos. No, de acuerdo, pero hay departamentos Que se envenene un poquito más. Una cosa, donde el Santiago, presupuesto... esa cosa, merecimientos de claro, merecimiento. sí, hay niveles de niveles, dijo un filósofo. ¿Cómo Pero hay trata el domicilio de departamentos- nos cogió la noche, ¿no? donde el presupuesto les va a crecer el 300%. Yo digo, de acuerdo con lo que plantea el rector, pero ojo, Antioquia pongámoslo a crecer al menos el 12, 13%, lo que es su población, no hablemos desde el PIB, porque además yo creo que Antioquia tiene unas grandes ventajas. En Antioquia no hay que hacer los acueductos ni las vías 10 veces. Entonces, cuando usted lleva recursos a Antioquia, creo que las obras se ven, que ha sido yo creo que gran parte de lo que ha sido nuestra distinción. Pero además, el tejido productivo de Antioquia, la dinámica de urbanización de Antioquia, ha generado impuestos. Entonces, es decir, ¿por qué hay que seguir pensando en Antioquia? Por una razón muy básica. Si a Antioquia le va bien, al país le va bien. Por eso no se puede estancar la inversión en el departamento. Al rector no le está gustando eso. Siempre lo mismo. Si yo me pongo aquí la cachucha de gobernador del Valle, diría exactamente lo mismo. No, pero además porque uno ve el Pero plan yo creo nacional que de... Julián tiene un punto, y me disculpa Nacho y me disculpa el ministro, pero lo meto mucho en el aspecto empresarial, y lo citábamos ahorita. Si a las empresas se les dan posibilidades, hacen que el empleo crezca y que la economía sea más sólida. De pronto no se pensaría, exministro, también que los departamentos que más empujan el país y tienen esas mismas garantías no tendrían de vuelta también la posibilidad de que el país jalone más. Eso hacia es cierto, pero yo también podría tener la otra lógica. ¿Cómo ¿Cómo vamos cuál? a hacer para rescatar departamentos que necesitan más recursos? ¿Cómo vamos a hacer para rescatar un departamento como el del Guainía? Ah, que yo le necesita digo recursos cómo. para el desarrollo turístico? Eligiendo bien, eligiendo a No, los y que también son. necesitan Para eso es la recursos. democracia, porque allá vemos unos exacto. administradores nefastos. Pero exacto, Nacho, esa es una pregunta que hay que tocar y es una solución que se tiene que encontrar. Pero ahora, si la mecánica como la llevamos hasta el momento nos permite darle de a poquitos a cada uno y en la misma base, ¿por qué no cambiar de pronto la expectativa para que esos departamentos que jalonan el país tengan más recursos y basados en esos recursos se puedan jalonar después los departamentos? Acuérdense que él ya no está en el gobierno. Sí, no, Este hombre ya pero está estuvo, fuera. obviamente yo sé, lo entiendo. José Luis. Pero mire, lo que pasa es que el país desafortunadamente votó por un cambio y el cambio nos lo vendieron a todos. Y no precisamente los cambios van para bien. Pueden que se presenten cambios para mal, pero algo de lo que la gente muchas veces se quejó fue hay departamentos que necesitan más presencia del Estado como tal. Pero los departamentos que tienen buena presencia, pues necesitaban también los recursos que le retribuían al gobierno como tal. Entonces, es como cambiar la mecánica. José Luis, yo no pretendo, sería muy, más por el respeto que le tengo, no pretendo convencerlo. No. Pero le puedo faltaba, mencionar Julián. cosas que no quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo para que el país lo piense. Si eso lo necesita, porque no son obras para Antioquia, son obras para el país. No queda el segundo tablero del intercambio vial de la SECA, es decir, Niquía. Necesitamos recursos para ese tablero, para el segunda, si quiere, la segunda vía, porque uno le va muy bien cuando va de Medellín hacia Niquía, pero devuélvase. ¿Cuánto se muere uno entre Copacabana y el centro de Medellín? Y no necesitamos esa vía para que la gente llegue al centro de Medellín. Para Es que aprovechar. por donde es la salida a 5 subregiones, pero además se está construyendo en Antioquia el túnel más largo de América. Por allí va a pasar la carga para conectar al Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño, de Antioquia con el mundo, pero al país también con el mundo. Entonces, si no se logra esa inversión,
hay dificultades. No queda en ese Plan Nacional de Desarrollo la iniciativa privada Puerto Triunfo Santuario, que conecta a las dos principales ciudades del país. No queda en ese Plan Nacional de Desarrollo hasta el momento el Tren del Río. No queda en ese Plan Nacional de Desarrollo iniciativas tan importantes como es el acueducto y el alcantarillado para el Urabá. Entonces mi debate no es para obras particulares de Antioquia. Mi discusión es en términos de que Antioquia necesita ejecutar esos proyectos, unos sociales, por supuesto infraestructura social, pero otra infraestructura para la competitividad, que el gran ganador de todo eso, por supuesto, va a ser la nación. Es que esas obras las necesitamos y no, hasta la fecha no están quedando. Es que cada vez que pasa algo con el metro, ustedes ven cómo colapsa la ciudad. ¿Será que ese Plan Nacional de Desarrollo es más político que económico? Ministro. Es una mezcla entre económico y político. Y de hecho, usted revisa las bases del plan, eso es profundamente técnico, económico, y usted revisa el articulado y el grueso es político, porque los artículos terminan favoreciendo algunos intereses políticos, eso es inevitable. Digamos, aquí podríamos debatir un millón de horas. El punto es, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un favorecimiento a sectores que generen más dinámica productiva, pero también estoy de acuerdo que hay territorios de nuestro país que han estado históricamente olvidados. Y esos territorios del país también necesitan y merecen ser atendidos en una lógica subsidiaria de la distribución del recurso. Y también creo que si no se hace el debate de fondo, pues esto termina siendo inviable, porque el presupuesto es per se inflexible, de tal manera que si yo aumento las distribuciones de transferencias, pues no voy a tener plata para hacer inversión a nivel nacional y la problemática va a ser significativa también y nadie va a aceptar en una negociación pues quedarse sin el recurso necesario para hacer la inversión en ese caso a nivel nacional. Sáquenos de una duda, en el actual gobierno se hablan de mucho dinero para todo, hay inversiones por todos los lados y todos los días escuchamos todo esto y usted ya nos lo deja claro, no pagan o no se pagan impuestos la cantidad de personas que deberían ser. O sea, a los pocos que pagan los tenemos por allá alto y siempre hemos dicho, ¿por qué no le bajan y se reparte más la carga entre todos? Pero eso parece ser que no se da. ¿Y de dónde va a salir tanto dinero y sobre todo con este dólar que no sabemos? Ahí el diario La República, se lo dije a usted la semana pasada, dice que dólar este semestre entre 5.000 y 5.200 pesos puede ser el promedio del semestre. ¿De dónde va a salir tanto dinero? ¿Porque otra reforma tributaria o en 2023 de alguna manera está cuasi garantizado en el sentido de que tiene una edición presupuestal basada en la reforma tributaria del orden de unos 20 billones de pesos, poco más. Pero tiene además recaudo garantizado por el crecimiento de la economía del 2022. Es que el recaudo del 2023 viene con el crecimiento del 2022. De acuerdo. Tiene garantizado también buena parte de los recursos, algunos de ellos provenientes de algún tema de evasión fiscal y en materia tributaria, y tiene ya una carga, llamémoslo así, de empuje del año inmediatamente anterior. Yo creo que 2023 va a ser un año en donde, entre otras, además, logremos de nuevo retornar a superávit fiscal primario, reducir un poco la deuda pública. La pregunta no va a ser 2023, sino 2024. 2024 va a ser un año muy complejo. Noticia para ustedes, José. ¿Qué está pasando con las exportaciones de Colombia? Nacho, las exportaciones de nuestro país anualizadas al mes de enero cayeron un 2.8%. Principalmente, ¿en qué sectores? Alimentos y bebidas cayeron el 9.9%. Productos combustibles el 4,5%. Estos son los dos sectores que más caen. Y tenemos mucha producción de café, pero también no estamos exportando. Tenemos, pero a ver, eso sí, hay una mayor producción de café. Desafortunadamente no hay una Somos malos exportadores. Pues veníamos hasta diciembre del año con las cifras récord en exportaciones y particularmente las no mineras en nuestro país. Ya ver una cifra de esta naturaleza, pues por lo menos genera una inquietud y lo que hay que hacer es seguir desarrollando esa vocación exportadora. Sí somos un país poco exportador. Pero contrasta con la apertura de la frontera de Venezuela. Fedesarrollo incluso hablaba que había porque un todavía incremento. No se ha materializado en mayor exportación porque siguen existiendo preocupaciones con las garantías en el proceso de exportación, entre otros temas. ¿Y qué capacidad adquisitiva hay de compra de Venezuela? Entonces, sí somos un país poco exportador y en buena medida también porque nuestra cultura, lo voy a decir, y en este departamento es una cultura que le hace falta mucho para tener una dimensión global de aprovechamiento de mercados internacionales. Porque, qué pena Nacho, de ese tema frente a Antioquia, porque acá no hay más Argos, más Nutresas, más compañías de esas que tienen vocación exportadora. En general en el país, si usted revisa comparativamente, la relación exportación-importación versus PIB es muy bajita en Colombia. Hay territorios que tienen mayor vocación exportadora, el departamento del Atlántico. En el caso de Antioquia hay que hacer un esfuerzo adicional para desarrollar cultura global.
arranque por el bilingüismo. Y yo creo que tiene que haber aquí el compromiso, por ejemplo, de que Antioquia sea la zona más bilingüe de Colombia. Pero ahí sí y eso es un quedó compromiso. castigado. Se castigó, se autolapidó usted, porque como no nos dan más recursos, no podíamos tener la carretera en Urabá, nos tienen castigado, entonces no teníamos por dónde sacar toda nuestra producción. ¿Usted qué opina? Por esa incongruencia. Antioquia, ¿cómo está en ese panorama? 1 de cada 4 dólares exportados por el país, no minero-petroleros, son de Antioquia. Eso, por supuesto, no va en contra de lo que propone y menciona el rector, que eso hay que seguirlo especializando. Antioquia tiene que aprovechar más. Indudablemente tenemos unas condiciones naturales que, si se potencian, podemos todavía avanzar mucho más. Y allí es donde la seguridad jurídica, la confianza en la inversión, favorece que Antioquia siga avanzando en eso. Y yo lo mencioné hace mucho rato, y yo digo que Antioquia tiene una gran ventaja. Faltan algunas cosas, pero Antioquia hoy es plana. Es que nosotros subíamos y bajábamos montañas. Hoy tenemos vías del NUS, estamos avanzando con el túnel más largo de América. Por eso, otra cosa que no mencioné en el Plan Nacional de Desarrollo es que quedarían faltando cerca de 1.2 billones para Pacífico 1 y particularmente para esa vía entre Primavera hacia Magá, 1.2 billones. Necesitamos que eso avance para poder fortalecer. 3 kilómetros que se demoran 30 meses, aquí nos lo dijo el gerente. No hay que hacer todo eso también, o sea, eso hay que hacerlo también, pero ¿por qué no exportamos servicios basados en conocimiento? Claro. ¿Por qué no se pueden exportar aquí talento humano basado en servicios? Mucho más, producción de software. Yo sí creo que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero también tiene que ver que este departamento tiene que exportar mucho más de lo que está exportando en este momento. El bilingüismo, todo eso tenemos. Muchas Nacho, gracias. pero- 2 economistas. Dígame. Pues que esa es la primera parte. Me faltaba la segunda. Bueno, la segunda, suéltela rápidamente. Para antojar al rector. Yo totalmente de acuerdo con el 2023, pero voy a pronosticar el 2024. En algunos casos con el deseo. De acuerdo, hay que avanzar en términos de exportaciones del conocimiento. El país tiene muchísimas oportunidades, turismo, energía, hay múltiples oportunidades. Pero cuando la caja se aprieta y tus fuentes de pago y garantía están asociadas al petróleo, creo que posiblemente el gobierno asuma unas posturas distintas con todo lo que tiene que ver con minería y petróleo durante los próximos meses e incluso el próximo año. Estoy especulando con el deseo. Pero sí en le términos de está la poniendo inversión. mucho el buenas deseo. las- Le está poniendo mucho el deseo. Sí, buena esa especulación. Ambos, muchas gracias por Muchas haber gracias. acompañado. Espero poderlo volver a invitar. Pero por favor, Se quedó de claro que sí. mandarme una grabación. Claro que sí. Es que él va a ser editorialista de este programa. Y el doctor Julián, cuando salga de la cosa política, también aquí lo vamos a tener Yo sentados. estoy en un cargo técnico, Nacho. ¿Cuál cosa política? No, pues el idea, el cargo técnico. Pero se le nota todo lo político, ¿no? Claro, eso sí, el cargo técnico político. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Doctor Suaza, ¿cómo me le va? Muy bien usted, Nacho, y muy buenas noches para su gran equipo de trabajo y para todos los televidentes. Óigame, explíqueme una cosa. ¿Qué es una indemnización sustitutiva y devolución de saldos? Nacho. Una cosa es que a mí me devuelvan un saldo. Algo que a mí me sobró. Hombre, te diste esto y tenés un saldo ahí, aprovéchelo a favor, ¿sí o no? Y lo otro, una indemnización, uno entiende que me están indemnizando porque, hombre, sí, no te cumplimos con esto, entonces te vamos a indemnizar. ¿Por qué estas dos cosas son iguales o son distintas? Digámoslo, Parecen iguales, pero tienen sus diferencias. Digámoslo, Nacho, así, son las prestaciones económicas alternas o sucedáneas que reconoce el Sistema General de Pensiones cuando la persona no logra materializar una pensión de vejez o una pensión de invalidez o fallece la persona sin dejar causado el derecho para una pensión de sobreviviente. Entonces, en estos casos específicos, la persona no reunió los requisitos para la pensión de vejez, que recuérdese que son 57 años mujeres, 62 años hombres y 1.300 semanas. Si están afiliados en Colpensiones, las semanas que tenían cotizadas se las devuelven a través de la figura indemnización sustitutiva de vejez. Si está afiliado en un fondo privado de pensiones, allí se denomina devolución de saldos. Ah, ya le entiendo. Entonces, en Colpensiones es indemnización. Sí. Indemnización Sí. sustitutiva, sí. Y cuando uno habla de Colpensiones, esa indemnización, ¿por qué hablan de que es tan bajita? O sea, si yo tengo allá, por decir algo, en toda mi vida laboral ahorré 100 millones de pesos, no alcancé, pido esa indemnización,
¿Por qué se habla que Colpensiones devuelve, no sé, es un porcentaje Una cuarta bastante parte. Precisamente, Nacho, por lo que usted dice, porque en los fondos privados se habla de un ahorro. Las cotizaciones van para una cuenta de ahorro individual y allá genera rentabilidad. Y si se quiere, en Colpensiones, eso reconocen, las semanas que le hacen devolución a uno, se las devuelven, son indexadas. Entonces, por eso, de alguna manera, es la diferencia en el momento en que Colpensiones devuelve el dinero, como cuando lo devuelve el fondo de pensiones. Hay una diferencia grande. Por eso es que tiene el enredo este gobierno. No, es que realmente el que está en un fondo de pensiones privado es porque quiso. Es que a uno no lo obligan a estar ahí, ¿o sí? En parte sí, Nacho, pero en la mayoría de los casos se ha demostrado que los fondos privados ocultaron información y cuando a uno le ocultan información lo engañan, lo inducen en error. No hubo doble asesoría. Pero eso fue hace mucho tiempo, pero ya en la actualidad sí hay una Todavía doble... siguen presentando esas fallas a pesar del filtro que tiene la ley 1745 del 2014 que estableció esa doble asesoría precisamente para evitar de que, o mejor, para que a la persona le brindaran una suficiente, clara y adecuada información. Doctor Sobaza, una persona puede a poco tiempo de cumplir su edad de pensionarse pasarse de Colpensiones a un fondo privado para lograr una mayor devolución de saldos. Sí, claro. O sea, por decir algo, a 1 año, 2 años, que sabe que no se va a alcanzar a pensionar. Es que, José, precisamente la recomendación para la gente es que se asesoren bien. Como usted lo dice, la ley estableció un límite en el tiempo para que las personas se puedan trasladar del régimen público al privado o viceversa, pero tienen que tener un buen acompañamiento. De tal manera que la persona cuando decida, hombre, yo estoy cotizando, digamos, en Colpensiones sobre un salario mínimo, pues es mejor, o la recomendación es estar afiliado en un fondo privado de pensiones. ¿Cuál es la razón? Si no alcanza a completar las semanas suficientes para una pensión, el dinero te lo van a devolver. Hago esta precisión mejor, o no alcanza a reunir el capital suficiente para la pensión, ese dinero te lo van a devolver siempre y cuando no tengan las 1.150 semanas, que es para la garantía de pensión mínima. Y se ha demostrado pues en la praxis de que en la devolución de saldos el dinero es 40 o el 50% más de lo que le devuelve Colpensiones. Que más o menos, Nacho, Colpensiones por cada 100 semanas devuelve entre 1.500.000 pesos cuando se cotiza sobre un salario. Si se cotiza sobre salario superior, obviamente que el dinero va a ser más. Sí, es que son dos modelos muy distintos. En el uno ahorro y de acuerdo a mi riesgo, o gano o pierdo. Y en el otro mi platica, ahí se quedó quieta. Que deberían complementarse, Nacho, porque están compitiendo. Doctor Suaza, sáqueme de una duda. ¿A dónde lo pueden llamar a usted? Nos pueden llamar al teléfono 480-1860 y estamos ubicados en la carrera 49, número 5058, oficina 302, edificio San Fernando de la ciudad de Medellín, ahí cerquita del edificio Coltejer. Gracias por habernos acompañado en el canal Cosmovisión, en Telemedellín, en nuestras redes. Mañana nos vemos.